Transmitiendo. Arrancamos. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Claudio Espícola, del Colegio de Trabajadores Sociales de Quilmes, Varela Berazategui. Estamos iniciando este conversatorio sobre estrategias de promoción y restitución de derechos en el marco de la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social del municipio de Quilmes. Desde el colegio celebramos este espacio, esta posibilidad de intercambio, de reflexión, de aprendizaje, de conocimiento, de todo este espacio de la temática de niñez en toda la zona de Quilmes. Agradecemos también muy especialmente a todo el equipo de la Secretaría que va a estar ahora exponiendo, a Sofía, docente de UNAG y que lleva adelante esta iniciativa, y también al colega presidente del Colegio de Lomas, a Leo Martone, compañero que también va a saludar. Así que no quiero robar más tiempo, ya que es importante escuchar las exposiciones que nos ayudarán a pensar todo lo específico de nuestra intervención en una temática tan compleja en el marco de la pandemia que atravesamos y que nos afecta tan fuertemente a todos. Así que adelante y a aprovechar el espacio. Muchas gracias. Bueno, gracias Claudio. Bueno, yo soy Leo Martone, soy presidente del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Bueno, adhiero a las palabras que dijo Claudio. Para nosotros, para el colegio también es muy importante poder tender puentes. Y yo me detenía en una cosa nada más. Creo que es importante también precisar algunas cuestiones que hacen a que hoy tengamos una cantidad de trabajadoras y trabajadores sociales que están en gestión, que están desarrollando una experiencia y que además vienen desarrollando su trabajo después de un gobierno, que fue el que le antecedió a la intendenta Mayra Mendoza, que dejó tierra arrasada, que lamentablemente en vez de favorecer a Quilmes, a los vecinos de Quilmes, lo que hizo fue castigarlos, lamentablemente. Conozco el territorio, vi cómo fueron trabajando los compañeros y el coraje que tuvo la intendenta y la perspectiva. Así que yo estoy muy entusiasmado de escuchar a las compañeras y a las compañeras, y por supuesto que entre el Colegio de Trabajadores Sociales, la universidad, los colegios, los estudiantes, para nosotros eso es todo un componente que nos permite repensarnos permanentemente en nuestras prácticas y en las estrategias, ¿no? En las estrategias de promoción y restitución de derechos, que es el título de la charla de hoy. Así que gracias, y le paso la palabra ahí a Sofi para que ella ahora coordine también la actividad, y saludo a todos y a todas los que nos están mirando y a los compañeros y compañeras, colegas que van a exponer. Bueno, buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos, en primer lugar a la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social de la Municipalidad de Quilmes por la decisión política de acompañar activamente la formación de nuestras estudiantes. Y por otro lado, también destaco el compromiso ético y político de los equipos técnicos de cada dispositivo, que no se conforman con intervenir en la emergencia para subsanar la vulneración de derechos, sino que también se hacen el tiempo para reflexionar y problematizar las intervenciones. También quiero agradecerle al director de la carrera, Astor Massetti, por haber insistido y por haber desarrollado todo un encuadre para el desarrollo de las prácticas y para que hoy nuestras estudiantes puedan estar cursando de manera virtual cada uno de sus niveles de intervención.
Sin más preámbulos y yendo a lo que me toca hoy, que tiene que ver con ser la guardiana del tiempo, con moderar esta actividad, les cuento un poquito cómo va a ser la agenda. Vamos a contar con 5 expositores, todos profesionales del trabajo social. Cada uno va a representar a uno de los dispositivos en el cual estudiantes de nuestra carrera se encuentran realizando sus prácticas, y la intención es que en una breve exposición de tan solo 10 minutos, me van a ver que voy a estar haciendo así con el relojito, pidiéndoles que vayan cerrando el discurso, puedan contarnos sobre la especificidad del trabajo social en el dispositivo, cómo se expresa la agudización de la cuestión social en las problemáticas concretas que atraviesan al territorio, a las familias y a los sujetos sociales con los que trabajan, y también, por supuesto, cómo se reformuló el ejercicio del rol profesional con el advenimiento de la pandemia. Si nos queda tiempo, también nos gustaría saber cuáles son sus principales aprendizajes en este año de pandemia. Para el cierre, vamos a contar con la participación de Carolina Tencio, que es subsecretaria de Política Integral de Niñez y Adolescencia, con Diego Gómez, que es el director de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y con Judith Barcheta, que es subsecretaria de Inclusión. Así que les agradecemos un montón a todos por haberse hecho el espacio para participar de estas instancias de reflexión de la práctica y poder contribuir a la formación de nuestras estudiantes. Ahora, ya dando inicio, me toca presentar a mi querida compañera Florencia Ojeda. Ella es trabajadora social del equipo territorial de promoción de derechos de niñeces y adolescencias. Y bueno, buenas tardes, Flor, y el evento ahora es todo tuyo. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, yo soy Florencia Ojeda, soy trabajadora social del equipo de promoción de derechos de la Subsecretaría de Niñez desde el año 2018. Y además trabajo en otro programa como docente integradora del programa de coros y orquestas. Bueno, un poco la tarea del equipo de promoción de derechos es un equipo interdisciplinario que trabaja en la coordinación, en la implementación, planificación de distintas líneas de acción y también de proyectos vinculados a la promoción de derechos de las niñeces y de las adolescencias. Principalmente, digamos, el derecho al juego, el derecho al tiempo libre, a la recreación, el derecho al cuidado, ¿no? El derecho al acceso de los bienes culturales y a lo público en general, digamos. Nada, como tenemos también una perspectiva en términos de pensar a las niñeces como protagonistas, como sujetos y sujetas de derecho, y bueno, como ciudadanos también de lo público. En términos de encuadre más de lo que es el equipo de promoción de derechos, sí, como que esto es por ahí una apreciación mía, pero digo, siempre hay como una tensión en los servicios locales entre este polo más vinculado a la intervención sobre situaciones, ¿no?, de vulneraciones de derechos, y por ahí como construir una oferta programática vinculada a la promoción más amplia. Y yo creo que en el último tiempo se fue reforzando un poco ese polo desde una perspectiva integral, pero también desde esto de la consolidación de una dirección específica en el equipo de promoción de derechos, la ampliación de algunas líneas de intervención y también ampliación del equipo. En términos de problemáticas, digamos, y esto del agravamiento de las expresiones de la cuestión social, ¿no?, y las problemáticas económicas, políticas y demás durante la pandemia, a partir del contacto con las realidades barriales, comunitarias y familiares que fuimos como trabajando como equipo, lo que pudimos ir viendo es que, bueno, efectivamente esto se fue profundizando en algún sentido, por esto de la existencia también de desigualdades sociales previas, y sí, digamos, el recorte que pienso hacer, digamos, tiene que ver más con como esa población de trabajadores informales, fundamentalmente mujeres y jóvenes, que nada, sabemos que que tienen como una relación también como inmediata, ¿no?, y directa con el contexto, en esto de ir buscando estrategias cotidianamente, diariamente, para poder subsistir. Lo que esto, digamos, en el contexto pandémico se vio muchas veces interrumpido.
Y por otro lado, otro factor importante tiene que ver con la presencia de las escuelas, ¿no? Esto por ahí lo plantean algunas educadoras, pero bueno, las escuelas son como un actor súper importante en términos de regulación de la vida social y de la vida cotidiana y doméstica, muchas veces más que el trabajo, digamos, en estos contextos. Y bueno, y eso generó también que haya como una familiarización, ¿no? de lo educativo y de sobrecarga también de las familias, y principalmente de las mujeres en estas tareas domésticas y de acompañamiento de los procesos de escolaridad de los pibes. Y en ese punto, una particularidad de muchas de las situaciones con las que intervenimos desde el equipo tiene que ver con que son hogares monomarentales a cargo de mujeres, al cargo del cuidado, digamos, de niñeces y adolescencias, y que en este contexto también lo que se vio fue una crisis fuerte más de los cuidados, ¿no? Con el cierre de los jardines, de las escuelas, de algunos también espacios más comunitarios, en términos de circulación de los pibes, ¿no? Y eso, nada, generó como esta dificultad también para las mujeres para poder, salir a buscar ingresos, buscar trabajo, y lo que devino en, menos ingresos en esas familias y cierto agravamiento de la situación de esas niñeces y esas adolescencias. Igualmente, digamos, desde el Estado se implementaron distintas políticas para contrarrestar esta situación vinculada a la ampliación de ciertas líneas más de transferencia monetaria, de asistencia en términos alimentaria, bueno, el apuntalamiento de algunas redes de cuidado, bueno, nada, distintas estrategias donde obviamente los trabajadores sociales fuimos como sumamente importantes en construir ese andamiaje entre esas políticas públicas y el acceso, ¿no? a esos derechos también de las familias con las que trabajamos. Igualmente lo que sí quiero traer es que, digamos, las organizaciones barriales y comunitarias no cerraron sus puertas, digamos, también como que se consolidaron redes en términos de asistencia, ¿no? Y en ese sentido también eran sumamente importantes para esa cotidianidad de las familias, ¿no? Y ahí, bueno, me echo un poco con dos de los programas con los que trabajamos del equipo de promoción. Uno es el programa de redes para la crianza, que es un programa que trabaja como desde el eje de fomentar y promover espacios de reflexión y problematización sobre los cuidados, desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva de género, que en otro momento, digamos, hemos trabajado fuertemente con las mujeres, pero, digamos, desde el 2000, de este año, construimos una línea de intervención vinculada a generar dispositivos y espacios para organizaciones barriales y comunitarias del Consejo Local de Niñez, pensando en esto de fortalecer y acompañar las redes de cuidado en el territorio. Y esto lo traigo porque además tiene, para pensar la especificidad del trabajo social, tiene que ver en términos de debates, de lógicas, de cómo implementamos y llevamos adelante ciertas políticas en los territorios. Y en ese sentido, ahí algo que nosotras leíamos es que, por un lado, desde este cambio de sujeto, ¿no? Promovimos, por un lado, la desfamiliarización de la política, ¿no? En esto de no siempre nuestras políticas y los programas tienen que estar apuntados específicamente a las familias como únicos corresponsables, porque también es parte de la construcción de un sistema de promoción y protección más amplio, y por otro lado también a la defeminización de esas políticas en términos de pensar cómo también convocamos a otros sujetos, a otras identidades, con respecto a estas prácticas de cuidado y de crianza. Y por último, lo que es el proyecto de espacios abiertos, que está pensado más para niñeces y adolescencias en distintas zonas de la localidad de Quilmes, como un dispositivo más educativo, un proyecto socioeducativo que trabaja con el juego, con el tiempo libre y demás. Lo que se reformuló porque trabajábamos en escuelas, ahora trabajamos con otro tipo de propuestas que fuimos llevando a la casa de cada pibe. Lo que se trabajó fuertemente fue en
el fortalecimiento del vínculo y del lazo social y afectivo del proyecto con las familias y con los participantes, en términos de fortalecer como copresencias subjetivas, de movilizar experiencias de enseñanza y de aprendizaje, y seguir abriendo espacios de ocio y espacios de disfrute y de placer dentro de lo doméstico, que eso también en la pandemia se vio como interrumpido. Y desde la especificidad del trabajo social, también lo que fuimos trabajando es como esta pedagogía más del cuidado, ¿no? Esa mirada más de ocupación y de preocupación hacia los pibes y hacia nosotros también como trabajadores, y fuimos como construyendo un dispositivo de acompañamiento de las familias vinculado, ¿no?, a la promoción, restitución y protección de derechos, también el fortalecimiento de estos adultos como en su rol de cuidadores y de transmisión de experiencias y de aprendizajes y demás, y bueno, seguir como ampliando estas redes comunitarias. Y en ese sentido, la herramienta metodológica que más usamos, y aclaro que son como relativamente pocas familias en relación a otros equipos, bueno, que ahora van a poder contar también, fue la de las visitas domiciliarias, como que lo que más fortalecimos fue ir a las casas y a partir de ahí como construir también otro cuerpo a cuerpo, otro cara a cara, otra como lazo de confianza, ¿no? Como abrir tiempos como de escucha, de demora, de estar dispuestos, ¿no? Como, nada, movilizando obviamente toda esta gestión de recursos que un poco comentaba antes, pero también abriendo el juego a pensar como la función más pedagógica de nuestras intervenciones, ¿no? Como que esto es algo muy presente porque el equipo en la mayoría también son educadoras y demás, como, bueno, esto del impacto que tienen nuestras intervenciones en los otros, como las marcas, ¿no?, que eso genera en términos también de pensarlo desde un lugar de derechos y de aperturas o no, de autonomías, ¿no? Como eso es algo que estuvo muy presente en las reflexiones. Y ya como para cerrar, sí, bueno, nada, me parece que nuestra profesión muchas veces, siempre decimos como que es bastante polivalente, ¿no? Como que es muy flexible, donde muchas veces hay una cuestión de cierta invisibilización, ¿no?, de algunas de estas tantas tareas que hacemos, y me parece que la pandemia como que pudo fortalecer fuertemente, visibilizar la esencialidad de nuestro laburo, y también de poder adaptarnos con las limitaciones y los pros y contras que tuvo eso, creativamente también como las necesidades del contexto, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, un poco eso como para ir cerrando. Perdón, se volvió muy rápido, pero tenía muchas cosas para decir y de explicar cómo es el laburo también de promoción. Así que bueno, gracias. No, Flor, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, y ahora le pasamos la voz a Verónica Terceros, que también es compañera y referente de las prácticas, que ella también es parte del equipo técnico de San Francisco Solano, así que nos va a hablar en ese marco. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía Sofi, muy, muy agradecida de este espacio y como poder transmitir un poco la experiencia que venimos desarrollando hace bastante tiempo en el área de niñez. Bueno, como decía, mi nombre es Verónica Tercero, yo soy trabajadora social, una de las 3 trabajadoras sociales del equipo técnico Solano. Trabajo en el servicio hace 10 años ya, este año cumplí 10 años, bastante tiempo, así es que he logrado sobrevivir a las distintas gestiones y como pudiendo hacer un análisis también en relación a cómo se fue desarrollando la política pública de niñez en todos estos años. Cuando planteaba la posibilidad de, ¿no?, cuando uno piensa la especificidad del rol del trabajo social en el marco de un equipo técnico de restitución de derechos, digo, me empecé a pensar, digo, bueno, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que los trabajadores sociales, qué es lo que nos convoca, qué es lo que hacemos nosotros? Digo, y nada, es como re amplio también, digo, ¿no? Recurrí obviamente a la ley, digo, la ley 13298, que es la ley que nos encuadra a nosotros, a los servicios locales, es como muy específico en relación a qué roles son los del equipo técnico, ¿no? Esto de atender las demandas, realizar un diagnóstico familiar, mantener las entrevistas, planificar programas, digo, comprometer, realizar denuncias,
identificar ciertos obstáculos o omisiones que hacen los distintos efectores que tenemos el deber de garantizar los derechos de los pibes y pibas, digo, poder trabajar en el marco de corresponsabilidad, en la atención y el acompañamiento de las niñeces y las adolescencias, digo, todas esas son cuestiones que están como muy claras, están muy delimitadas en cuanto a qué es lo que hace un equipo técnico de restitución de derechos. Sin embargo, digo, no hay una cuestión que diga específicamente, bueno, qué es lo que hace un trabajador social. Y pensando en esos términos, decía, ¿no? Digo, creo que el trabajo social ahí viene, en la ley encontró unos debates que se venían dando históricamente en el campo del trabajo social, que es esto de entender a los sujetos como sujetos de derechos, no solo a las niñezas, sino también a todos los sujetos en general, poder dar voz en digo, no, cuando uno piensa cómo eran las intervenciones previa a los servicios locales, previo a la ley 13298, la 26061, digo, ¿no? Era como el Estado, el juzgado que tutelaba a las familias y desde una mirada totalmente moralizante bajaba una línea de intervención. Digo, un poco la ley viene a plasmar un poco lo que se venía debatiendo en el ámbito del trabajo social. Y creo que ahí está lo rico que nosotros podemos aportar, y creo que ahí está la especificidad del trabajo social. Digo, es rescatar estas voces, rescatar a las personas, como a los niños como sujetos de derechos, poder trabajar desde la potencialidad de las familias, y constantemente pensando y entendiendo al sujeto como un sujeto que está atravesado por un montón de cuestiones, ¿no? Que no solo no es el niño o la familia con determinada problemática, sino que es un niño que está atravesado, que está inserto en una comunidad, en una familia, en una escuela, en un grupo de amigos, en un grupo de pares, digo. Y todas estas cuestiones creo que nosotros aportamos a la mirada y a la construcción de todo esos atravesamientos, bueno, poder tomarlos y trabajar en función de eso. Es una tarea difícil porque implica como constantemente estar problematizando, digo, ¿no? Esto, ¿no? Ante una situación que ingresa al servicio, una situación de vulneración de derechos, como poder pensarle y darle un significado, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en este grupo familiar, con este niño? ¿Cómo se trabaja? Digo, y obviamente como tomando en cuenta también las instituciones que tenemos que acompañar, digo, en constante tensión con las instituciones, con los demás dispositivos que también son parte corresponsable del trabajo con las niñeces. Y también un constante, creo que en el trabajo, y es necesario reflexionar también nosotros, porque a veces en la misma práctica, muchas veces quizás se queda en lo discursivo, ¿no? Bueno, la ley es divina, es preciosa, digo, todo lo que le hemos leído, le hemos trabajado, digo, es una ley muy clara, y dice cosas muy interesantes, y posiciona a las niñeces y a las adolescencias, incluso habla de un montón de potencialidades, pero bueno, eso lo podemos llevar nosotros como equipo técnico a determinados lugares, o muchas veces también caemos en esta mirada estigmatizante de las familias, o muchas veces quizás poder pensar que desde nuestras mismas intervenciones quizás podemos estar revictimizando, o nada, o no interviniendo de una forma tomando todas estas cuestiones. Digo, es un constante estar pensando ante determinada situación, como poder estar pensando constantemente sobre qué línea ir, y que no caer en viejos discursos, porque de esos estamos como completamente atravesados, y en ese sentido, por eso hablaba de las tensiones institucionales también, digo, desde el campo de la niñez trabajamos con infinidad de instituciones de forma corresponsable, o a veces, bueno, el derivar situaciones, y implica estar en constante tensión, bueno, hasta acá esto, hasta acá lo otro, y digo, y es como constantemente estar tratando de lidiar con eso. Ahora, en relación a esto de la agudización de la cuestión social y de todo lo que se viene dando desde hace unos años, como decía Leo en un primer momento, nosotros venimos de un gobierno que ha actuado de determinada forma, un gobierno que tenía una mirada muy clara en relación a cómo había que intervenir con las poblaciones vulnerables, y entonces venimos con años de
de un Estado ausente o de un Estado que estaba para prestar miradas así, estigmatizantes, moralizantes, el pobre que merece, el pobre que no merece, digo, ¿no? Y así tan como suena. Entonces, nada, pero lo que sí ha venido ocurriendo y que creo que se potenció con la pandemia es que todo esto que veníamos sufriendo en cierto punto y veníamos como viendo cómo lidiábamos con todas estas problemáticas que a duras penas les podíamos dar respuesta años anteriores, bueno, la pandemia vino a agudizar todo eso, y agudizarlo en términos como muy claros, digo, y no solo con lo que tiene que ver con lo económico, porque como decía Flor hace un rato, obviamente se dieron como algunas acciones que permitieron amortiguar en cierto punto todo esto que lo económico, pero sin embargo, ya veníamos de años de familias hipervulnerables, familias hiperempobrecidas, digo, quizás lo que vino a hacer la pandemia es acrecentar todo esto. Y eso se ve en un montón de cuestiones, digo. Una de las cuestiones que quizás se puede ver, bueno, fue todo lo que tuvo que ver con la educación, todo lo que tuvo que ver con los espacios, con el hábitat, con las condiciones de vida en términos generales de las familias, digo, todo ha venido a dificultarse un poco más. Como explicaba, como comentaba en un primer momento, yo soy parte de un equipo técnico que trabaja en San Francisco Solano, que es un territorio sumamente amplio, digo, arranca ya por Bernal y termina bordeando con Florencio Varela, y en cierto punto también bordea con Almirante Brown, digo, es una población muy grande, que tiene como ciertas características similares, digo, es una población muy vulnerable en determinadas zonas, pero hay zonas que son extremadamente vulnerables, digo, que no tienen acceso a recursos básicos, luz, agua, digo, eso, y mucho menos a servicios tecnológicos. Entonces eso vino a agudizar mucho las cuestiones que ya venían de antemano. En relación a esto, digo, quizás las problemáticas un poco que fueron surgiendo y que más las venimos viendo en términos de equipo técnico, es esto, a un aumento significativo de las situaciones de violencia hacia las mujeres y hacia las niñeces y hacia las adolescencias, digo, ¿no? Estamos transitando un momento donde las familias, los niños quedan durante mucho tiempo con el maltratador, digo, y se ha perdido todo ese registro que quizás podíamos llevar adelante en cuanto a otras instituciones que acompañaban, ¿no? El centro del barrio, la escuela, no sé, la salita con diversas actividades, el CAPS que llevaba, o el SIC que llevaba alguna determinada actividad. Otra es lo que decía Florencia, digo, todas las cuestiones de cuidado han recaído de una forma tremenda hacia las mujeres, que obviamente no solo tienen que ir a trabajar, sino que también fuera del hogar a buscar el pan, sino que también tienen todo el trabajo que implica estar dentro de la casa, al cuidado de los niños, al cuidado de los adultos mayores, porque bueno, también estamos en una etapa donde hay que proteger a los adultos mayores, entonces bueno, se ha generado toda esta situación de todas esas tareas que recaen en las mujeres. Otra cuestión también que venimos viendo es esto, ¿no? Obviamente la pandemia hizo que el foco estuviera en otra cosa, que es obviamente es una enfermedad que ha generado un montón de muertos, pero el foco estuvo puesto ahí, entonces aquellas cuestiones que quizás no tenían que ver con el COVID, en un primer momento quedaron como relegadas para otro momento, y esas cuestiones se fueron acrecentando. Y las familias se fueron alejando un poco de lo que tiene que ver de la atención primaria de la salud, ¿no? Como para solo acceder en caso de suma urgencia. Entonces todo lo que tenían que ver con completar un tratamiento o demás, medio que quedó en un segundo plano. Por otro lado, y fundamentalmente el tema de la no presencialidad escolar, como decía Flor en un primer momento, para nosotros la escuela, digo, más allá de todo lo que significa en cuanto a
a la posibilidad, a lo pedagógico, digo, todo lo que significan para nosotros, para los equipos de niñez, y también lo que significa para los niños, ¿no? El espacio de escucha, de contención, de seguimiento incluso. Y todo eso un poco lo fuimos perdiendo. Obviamente las escuelas, los equipos de orientación, siempre estuvo la comunicación, pero no es lo mismo tener al pibe 4 horas por día, 5 días a la semana, a verlo solo cuando se hace la entrega de módulos alimentarios. Entonces, ese termómetro que muchas veces para nosotros era un termómetro que estaba ahí constante, se fue perdiendo. Y además que también en esto de la escolaridad y la no presencialidad se demostraron estas desigualdades en términos de la comunicación. Digo, la virtualidad fue casi, no fue accesible para muchas de las familias con las cuales trabajamos, porque no tienen los elementos necesarios, ni hablar de, no tienen internet, digo, estamos hablando de zonas que quizás ni siquiera hay electricidad, entonces digo, ni un celular, entonces eso, y como que fueron dejando los estudiantes un poco de lado, porque bueno, obviamente, 5 hijos, cada uno en distinto grado, imposible seguir como desde la virtualidad. Bueno, esto que decía también, una de las cuestiones que quizás se puede ver es esto, estos nuevos grupos que han pasado a ser vulnerables también, ¿no? Quizás familias que se trabajaban en el ámbito no formal, o pequeños monotributistas, o gente que tenía como algunos ingresos que estaban ligados a todo lo que tenía que ver con la gastronomía, con otro tipo de cosas, que bueno, de un día para el otro encontraron con que no tenían ingresos. Bueno, también se empezó a ver como toda esta cuestión de familias que de un día para el otro se dan cuenta que no tienen lugar, que del lugar del alquiler le dice, bueno, si no me pagas el mes que viene no venís, o que quizás no pudieron acceder. Obviamente, lo que tuvo que ver con la tarjeta alimentar, con el aumento de la asignación universal por hijo, el IFE, los programas que fueron surgiendo fueron cosas que permitieron, porque si no esto sería un desastre, yo creo que si no hubiéramos, uy, ya me voy, nada, como que eso nos permitió como amortiguar un poco, pero fue complejo. En relación a cómo nosotros pasamos a trabajar con eso, bueno, fue como, el COVID fue como lo que nos dirigió constantemente a la intervención, digo, poder pensar en que ese fue el eje que nosotros teníamos que pensar. Ante una situación que ingresaba, bueno, evaluar cuál es la situación de vulneración de derechos e incluso cómo restituir ese derecho vulnerado, bueno, siempre atravesando el COVID, digo, ¿no? ¿Vamos a poder desplegar determinada estrategia o no vamos a poder? Digo, todas esas cuestiones fueron como constantemente atravesándonos. Y sí, creo que nos permitió como poder pensar en otro tipo de problemáticas, ¿no? Esto que decía, los niños que no se conectan a la escuela, los adolescentes, ¿desertaron de la escuela, abandonaron la escuela, o nosotros como equipo tenemos que empezar a articular con otros organismos, con organismos del barrio, con la escuela, a ver cómo hacemos para hacerle llegar el material? ¿Podemos hablar con un apoyo escolar para que puedan acompañar a ese pibe, para que pueda de alguna forma transitar su escolaridad? Digo, esto cuando hablamos de los incumplimientos de tratamiento, ¿no? Bueno, tal pibe no está recibiendo su tratamiento. ¿Estamos hablando de una familia negligente que no se ocupa, o tenemos que pensar que en este contexto no se puede cumplir con determinada cuestión? ¿Cómo trabajamos con los pibes con consumos problemáticos, ¿no? Que también ha empezado a surgir como todas estas cuestiones donde los pibes están como medio por todos lados. Bueno, ¿cómo trabajamos? ¿Qué dispositivos contamos? ¿Cómo los acompañamos? Pensamos en poder nosotros como equipo técnico poder alojarlos, porque bueno, obviamente los pibes, la virtualidad los atraviesa por un montón de lados, de las redes sociales y todo, pero sentarse a tener un espacio terapéutico con una computadora, y seguramente no, y con un celular tampoco. Bueno, entonces nosotros ¿cómo atendemos eso? Bueno, entrevistamos nosotros más seguido, cómo trabajamos, incluso cuando hablamos de pibes que están institucionalizados, cómo trabajamos la revinculación cuando muchos hogares o comunidades terapéuticas no se puede ingresar. Entonces digo, como equipo técnico constantemente hemos estado pensando y rediseñando como estrategias, como ver cómo cumplir con todo esto y cómo garantizar el derecho de esos pibes.
me fui como medio por las ramas, disculpen, pero quería que entre todo en función de, y lo último, me quedan un montón de cosas más para decir, pero bueno, en relación a lo que nos deja la pandemia, creo que de la enseñanza que nos deja y que creo que nos tiene que dejar es la importancia de un Estado presente desde ya, y también la importancia del trabajador estatal, ¿no? Que muchas veces, y más durante el gobierno anterior, se ha constantemente denostado al trabajador estatal de todos los ámbitos. Bueno, todos los trabajadores estatales estamos sosteniendo la política pública, le estamos poniendo el cuerpo, le estamos poniendo el alma, le estamos poniendo un montón de cosas. Y también retomar quizás esta frase que se escucha mucho, bueno, nadie se salva solo. No, claramente nadie se salva solo. Y en términos de política de niñez, nos salvamos con el otro, pero desde el otro, desde el trabajo corresponsable. Somos todos quienes debemos garantizar el cuidado y la protección de las niñeces y las adolescencias. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Vero. Bueno, ahora seguimos y toma la palabra Gisela Viñales, que ella es trabajadora social del equipo de Bernal Oeste, zona Don Bosco. Así que, Gise, te paso la palabra nomás. Hola a todos. Bueno, Gisela, trabajadora social del equipo de Don Bosco. Nosotros la zona que más tenemos situaciones o familias que trabajan en equipo es Villa Itatí, Villa Azul, así que en un ratito quizás voy a ampliar un poquito algunas cuestiones de ese territorio. Un poco cuando pensaba en el rol del trabajador social en el equipo técnico, se me ocurrían como un montón de cosas que hacemos, desde un montón de lugares y de cuestiones que van surgiendo. Pero lo que más quizás me resonaba y quería traerlo era como esto, la construcción con el otro, con el niño, con las familias, en que puedan desplegar su rol de protección o su rol, cuando hablo de familia hablo en el sentido amplio también, puede ser un referente afectivo, una madrina, en niñez trabajamos mucho desde ese lugar, porque bueno, muchas veces los padres, los progenitores son los que quizás vulneran el derecho de los niños, entonces bueno, trabajamos con una red bastante amplia de referentes afectivos, a mí me gusta como decirles así, y nada, en esta construcción de este rol de protección, de este rol de poder proteger y restituir el derecho de los niños, hay una variedad de cuestiones y de acciones que llevamos adelante, desde la gestión de los recursos, tanto municipales como comunitarios, o como a nivel provincial, nacional, el armado con las redes que contienen y sostienen a las familias. Esto en Villa Itatí es muy característico, es un territorio que tiene mucho armado institucional, de organizaciones, y te marcan la estrategia también, y te marcan un poco ahí el ritmo de cómo intervenir y de qué manera. Es súper rico el aprendizaje que se da en ese territorio. Estas cuestiones es muy variado también y es muy rico todo lo que se puede como aprender y desplegar en un equipo técnico con respecto al rol del trabajador social. Me resonaba esto de construir con el otro, siempre es como nuestro objetivo en el equipo, siempre que llega la situación, obvio llega con una problemática, pero siempre decimos, bueno, ¿qué potencialidades tiene la familia? ¿Con qué contamos? ¿Con qué instituciones viene acompañado esa situación? Porque muchas veces son presentadas por las organizaciones o por las escuelas. Como les decía, nosotros tenemos muchas situaciones de Villa Itatí, de Villa Azul, dos barrios como están separados por el acceso nada más, muy diferentes, pero con muchas cuestiones muy similares. La cuestión habitacional es bastante grave en Villa Azul más que en Villa Itatí. Villa Itatí tiene otra historia, otro proceso, otras intervenciones del Estado también. La cuestión de acceso a servicios, la cuestión de organización comunitaria también es muy diferente. Nosotros cuando charlábamos, porque esta presentación no es que la arme sola, cuando charlábamos con el equipo, trabajamos mucho en equipo nosotros, creo que es lo fundamental en el servicio, si no, no podríamos como sostenerlo. Decíamos que se vio como muy agravado toda la cuestión laboral, esto que mencionaba Flor, lo que mencionaba Vero, la precarización, la desocupación,
que se observan los referentes en los referentes afectivos de los niños y de los adolescentes se agravó muchísimo. Digo, al principio de la pandemia el equipo tuvo que salir a dar respuesta a muchas cuestiones alimenticias. Digo, era entrega de módulos, pedidos de las familias, para responder a la cuestión básica de alimento, vestimenta, no sé, pañales, calzado. Después se fueron dando otros armados y otras estrategias. La intervención del municipio fue fundamental, tanto en Villa Azul cuando estuvo cerrada, como en Villa Itatí. Después, otra de las cuestiones que Vero lo mencionó también, es la violencia, el aumento de la violencia, tanto en los niños como en las mujeres. En Villa Itatí, ambos territorios tienen esto en particular. La forma de resolver los conflictos es a través de la violencia, y esto se vio como agudizado en este tiempo. Digo, tenemos una zona del barrio que literalmente arreglan todo a través de la violencia, con cuchillos, armas. Digo, es como bastante compleja esa zona, y esto se vio cada vez en esta pandemia más agravado. Después, otra de las cosas que observamos, y cuando un poco ahí pensábamos las problemáticas, es el consumo problemático de sustancias, no solo de los jóvenes y con los que quizás intervenimos y venimos acompañando, sino también de los referentes afectivos. Nada, como ahí analizando y pensando, digo, hay menos espacios en donde los pibes están, digo, las organizaciones están, en Itatí están, le pusieron el cuerpo, pero ya no están esos dispositivos de contención o de acompañamiento grupales que había antes. Entonces eso también hace que los pibes tengan menos espacios, nada, para poder estar, para poder ocupar. Los referentes afectivos también con la desocupación, el recurso que no alcanza, y bueno, un montón de otras problemáticas que vienen atravesando, también recurren quizás al consumo. Y digo referentes que no son muy grandes tampoco, digo, hablamos 22 años, digo, que tienen quizás niños con los que nosotros intervenimos. Un poco esas eran las problemáticas que más vimos nosotros agudizadas en esta pandemia. El equipo reformula constantemente las estrategias, digo, es como un equipo que piensa muchísimo de qué manera intervenir, de qué manera acompañar. Tenemos como mucha articulación con las organizaciones, con todas las organizaciones que están en Itatí, y estamos ahí también intentando armar como una red en Villa Azul. Por más que no estén hoy focalizados quizás en la contención o en actividades concretas con los chicos, son los que, bueno, nos ponen en alerta de alguna situación, digo, nos juntamos con ellos a reformular algunas estrategias de acompañamiento. Hay mucho como espacio que se está pensando en relación a salud mental y de acompañar también las problemáticas de salud mental y de consumo, digo, y está bueno porque cada uno desde su lugar y desde lo territorial viene a aportar al acompañamiento con los pibes y con las familias. Y Itatí tiene como varios espacios también de armado de redes. Tiene el COE que funciona, que se creó en esta pandemia, en donde también da respuestas a un montón de cuestiones. Después tiene redes que trabajan toda la cuestión de violencia de género, red que se está construyendo, pero es de consumo, para abordar el consumo problemático. Un poco ahí como apoyándonos. Yo siempre como remarco bastante esta cuestión: el equipo no podría diseñar o llevar adelante un montón de estrategias si no fuera por el acompañamiento, en todo sentido. A veces es un acompañamiento más de decir, bueno, che, hagan esto, y a veces más, bueno, dale, hagamos y los acompañamos y estamos y vamos al barrio juntos. Digo, Itatí como que tiene esa particularidad de poder trabajar en conjunto y nada, un poco yo soy de esta línea de siempre trabajar con el otro, pero con esta pandemia, digo, revalorizo mucho más el
como decía Vero, nadie se salva solo, digo, bueno, y de construir con el otro. Es como lo que más rescato de toda esta situación, y también el trabajo en equipo. Me parece fundamental el trabajo en el equipo. Yo siempre digo, el equipo te sostiene en el servicio, porque si no sería como difícil poder llevar adelante un montón de cuestiones. Así que un poco en esas dos cuestiones que deja de aprendizaje. Bueno, muchas gracias, Gise. Ahora le paso la palabra a Jonathan Iglesias, que es trabajador social de Estación La Plaza, y también te hago la pregunta de, bueno, ¿qué hacen en Estación La Plaza y en qué consiste el dispositivo? Bueno, mi nombre es Jonathan Iglesias, soy trabajador del dispositivo del programa Estación La Plaza, y voy a contar lo que hacemos, y después que cuente lo que hacemos se va a entender la complejidad que implicó el último tiempo de pandemia, porque particularmente con la población que trabajamos van a ver la repercusión y el impacto que ha tenido. Nosotros trabajamos con chicos en situación de calle con sus familias, en un sentido amplio. No necesariamente que pernocten en calle, sino que transiten la calle y realicen actividades en función de la subsistencia para la familia. En muchos casos nosotros damos inicio a las situaciones recorriendo centros urbanos de Quilmes, como puede ser centro de Quilmes, Solano, Bernal, generando un fuerte trabajo en relación al vínculo con los chicos en la calle. Por ahí un primer contacto, pegar la relación, empezar a conocernos, empezar a generar ese lazo de confianza con ellos, y de a poco ir abriendo la posibilidad, paulatinamente, de poder avanzar con el trabajo con la familia. Cuando se puede iniciar ese trabajo con la familia es cuando se empiezan a delinear un montón de estrategias de acción y posibilidades de trabajo para garantizar acceso a derechos que permitan eventualmente, como objetivo, ir revirtiendo esa situación de calle de los chicos o de las familias. Familias que para llegar a la situación de calle, algunas realmente que, digamos, pueden llegar a estar pernoctando en calle por alguna situación, o haber sido por ahí expulsados donde vivían, o tener alguna situación que hayan quedado directamente durmiendo en calle. Imagínate que son familias que están atravesadas por situaciones de extremísima vulnerabilidad social. Entonces ese trabajo implica ir de a poco conociendo la dinámica de sus relaciones, conociendo sus redes, conociendo sus vínculos, conociendo todo lo que se pueda en relación a poder ver la manera, planificar la manera de ir abordando todas esas situaciones. Cuando se empieza a hacer ese trabajo, uno se vale de todas las estrategias y recursos que tiene, algunos gubernamentales, otros no gubernamentales. Nosotros siempre decimos que somos artesanos en las estrategias, porque hay veces que tenemos el recurso, hay veces que no, y hay veces que si no existe, a veces hay que inventarlo. Pero para poder ir avanzando en el sentido de poder restituir todo eso que se ha dañado y que ha llevado a la familia a esa situación. Habiendo dicho esto, ahí es cuando se entiende lo complejo, lo que fue el desafío, el punto de inflexión que fue para nosotros este contexto. Y hablo de este contexto no solamente el de pandemia, sino el previo, porque veníamos, como ya digamos, coincidimos todos, en una situación social muy compleja, en el que el Estado, no sé si se ha corrido o se ha corrido hacia determinado sector, digamos, y generando la exclusión, la expulsión de muchos otros, por ahí atendiendo mayor cuestión en relación a si querés, temas financieros que terminaron ajustando la posibilidad de apuntar la política pública a la reparación de muchas de estas cosas que han sido dañadas. Entonces estas personas que pudieron quedar probablemente fuera del mercado de trabajo, en una situación de mucha vulnerabilidad, sumado a toda esta situación, nosotros pensábamos que por ahí, habiendo cambiado esto, teníamos la chance de poder avanzar, redirigir los recursos del Estado para poder generar realmente mayor circulación en el mercado interno, mayor actividad en cuanto a lo laboral, la posibilidad de que muchas de estas situaciones se puedan ir revirtiendo con políticas públicas de tipo universal, digamos, y esto
veníamos embalados en este sentido hasta que nos atraviesa una pandemia mundial. Un cisne negro, el famoso cisne negro, algo que no lo ves venir, pero que se sumó a todo lo que ya venía siendo complejo. Entonces imagínate que en esa situación en la que ya las familias venían con estas dificultades, nosotros tuvimos el inconveniente de que el trabajo que hacemos es fuertemente cuerpo a cuerpo. Por ahí, a diferencia de otros equipos de restitución, nosotros por la población objetivo que tenemos y las características de nuestro dispositivo, tenemos la posibilidad de hacer esta vinculación que yo te digo, el acompañamiento, estar cerca de las familias, pero cerca realmente en cuanto a lo físico, la contención, el acompañamiento. Y no poder estar literalmente con otro ser humano porque eso genera un riesgo, es también un desafío para la práctica, particularmente para el trabajo social. Entonces nosotros, bueno, en el periodo 2020, al equipo casi te diría lo dividimos en dos partes. Uno, aquel que hacía los recorridos en calle para generar estos contactos, y otros que trabajamos fuertemente el fortalecimiento y el cuidado de las familias con las que ya se venía trabajando, porque al no poder salir las familias a realizar las actividades que les generaban los ingresos para su subsistencia, los ponían en una situación de extremísima vulnerabilidad, mucho más de la que ya históricamente traían, porque muchas de las familias trabajan en relación al reciclado, por ejemplo, y otros en actividad de mendicidad, y no existía la circulación de personas, y no existía la circulación de mercancías, y no había elementos que pudieran ser reciclados, y no había personas que pudieran dar una colaboración. Y a la vez le estábamos diciendo a la gente: quédense en casa, porque hay un virus que te contagia y que puede matar, particularmente a la gente mayor, pero digamos afecta a las familias. Y nosotros entendemos las realidades de las familias con las que trabajamos. Sabemos que, y ahí viene el desafío enorme que tuvimos, que si hay una persona del grupo familiar que se contagia porque tiene que ir a buscar el mango porque no le queda otra, va a volver a su casa donde no tiene condiciones habitacionales dignas, donde viven 7, 8, 10 personas en una habitación, y eso es un foco de contagio, y eso es un riesgo sanitario. Pero tampoco le podés decir a esa persona no salgas, si no generás una articulación de esas políticas públicas para garantizar la salud y los ingresos para sustentarse. Y ahí viene el trabajo fuerte que nosotros empezamos a hacer, y ahí pongo también un énfasis en el trabajo social, ese articulador entre la política pública y la población, cuando siempre se habla al respecto de la capilaridad, si querés, de cómo llegar a la gente, así como en salud está la primera línea de los enfermeros y los médicos en las unidades de terapia intensiva, nosotros en relación a lo social somos también esa primera línea, porque somos aquellos que van a poder aprovechar ese vínculo que existe con la familia y que se fue construyendo para poder acompañar, asesorar, orientar, asistir para que puedan lograr valerse de esa política pública que se está desplegando. Y hubo una batería, a veces invisibilizada, quizá a veces con cierta intencionalidad desde algunos sectores, de que no se vea el esfuerzo que se hizo desde el Estado y de los trabajadores del Estado para poder hacer que se acceda a todas estas cuestiones. Digamos, durante ese tiempo nosotros lo que hicimos fue abrir directamente los celulares 24/7. Nosotros, como no podíamos, aquellos que estábamos trabajando fuertemente con el resguardo de las familias que ya históricamente veníamos abordando, les decíamos: no salgan, vamos a tratar nosotros de garantizar las cuestiones que se vayan necesitando. Y les decíamos: si necesitan por cualquiera de estas cuestiones llamarnos, nos llaman, porque trabajamos con sistema de referencia. Todas las familias que trabajamos tienen ciertos referentes con quien pueden comunicarse para estas cuestiones. Si bien nuestro equipo es interdisciplinario, nosotros nos valemos del conocimiento de otros compañeros, pero tenemos esas referencias con las familias. Las familias se comunicaban por variedad de cuestiones, principalmente por el tema de los elementos más básicos, digamos, y estamos hablando de alimentación, de vestimenta, de cuestiones de hábitat. Y ahí nosotros pudimos, a partir de la política pública desplegada en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, ir dando respuesta a esas necesidades. Por ejemplo, se ha valorado mucho el tema de los puntos solidarios, y ahí se hizo incluso una articulación con el municipio, con Nación, con Desarrollo Social, incluso con el Ejército,
que dio la colaboración para el tema de las viandas y los alimentos, y de los sectores de la propia población, del tercer sector, que aportaba los organismos y los comedores para hacer sedes de los puntos solidarios. Y después, incluso antes de la pandemia, también fue fuerte la incidencia que tuvo la tarjeta alimentar, que se pudo capitalizar en el contexto de pandemia porque le dio ingresos extras a las familias para apuntar al tema alimentario. Pero ¿qué pasó con la tarjeta alimentar? La tarjeta alimentar, antes de la pandemia, se había podido otorgar a las familias en un plástico para aquellos que lo pudieron retirar. Y después quedaba la cuestión de aquellos que los atravesó la pandemia y no pudieron, y necesitaban hacer unas gestiones determinadas a través de organismos de seguridad social, pero no se puede porque por ahí no tienen el dispositivo electrónico, porque no tienen el servicio, porque por ahí no tienen el conocimiento para acceder a ahí se empieza a notar la brecha digital, y nosotros teníamos que estar ahí para poder acompañar esa inclusión en esa política pública, si no cae en saco roto, si no nos llega a la población donde debiera llegar. Entonces muchas veces nosotros tuvimos que hacer incluso ese acompañamiento. El IFE, digo, ¿no? Recordar lo que significó el IFE en pandemia. Pero claro, para poder ingresar al IFE había determinadas fechas de acuerdo al número de documento para poder entrar. Nosotros teníamos que estar atentos a esa información, recoger esa información y poder acompañar a las familias en esa inclusión y poder saber, tener un buen diagnóstico, saber cuál es la dinámica de la familia, cómo se manejan, quién es el que va a necesitar poder acceder a ese recurso para poder decirle, che, mirá, nosotros estamos inscribiendo acá, si sabemos que por ahí él no ha tenido la posibilidad de anotarse y vamos a anotarlo. Y eso reforzaba y fortalecía el ingreso familiar. El SAE, el Servicio Alimentario Escolar, eso también fue otro elemento que acompañó fuertemente a las familias en este momento, porque lo que se ha destinado, la verdad es que es valorable, todo el cuerpo docente, todos los que han trabajado en el armado de los módulos, del reparto, la logística, y eso también nosotros teníamos que tener el conocimiento suficiente como para poder hablarlo con las familias, comentarles que existían estos recursos y hacer un trabajo articulado y en red con todo el sistema escolar, porque existían fechas de reparto del SAE y las familias no siempre podían conocer esto, porque estando restringida la circulación es que podían ir a la escuela a averiguar las fechas y por ahí no tenían el celular o no lo habían pasado en su momento para que le puedan informar. Entonces nosotros estábamos ahí, como ya te decía, abiertos 24/7 para recibir estas demandas y poder dar una respuesta. Mismo para la asignación universal, para que si hay alguna cuestión en relación a las tarjetas que se pierden y hay que comunicarse con el banco para una restitución de tarjeta, o hay que ingresar al sistema de ANSES con clave de seguridad social, la clave de seguridad social implica también el acceso a la tecnología de la información. Nosotros tenemos que dar una mano en ese sentido, para, bueno, pasame el documento, vamos a sacarle foto de los dos lados, vamos a ver el número que se necesita para hacer el ingreso al sistema y ahí generarle la clave de seguridad social para poder ingresar y que puedan tener por ahí actualizado al grupo familiar community, que se le habilite la asignación universal, la tarjeta y demás. Y así que pasa que quiero ir recordando todas estas políticas que pasado el tiempo uno quizás las naturaliza, pero han sido importantísimas para que las familias hayan podido pasar este momento tan duro. La tarjeta, bueno, por ejemplo, la del Plan Nacional de Protección Social también, un beneficio que nosotros fuimos acompañando a familias para suscripción y que necesitaban por ahí la apertura de un CBU. Nótese que, por ejemplo, con el tema del IFE, cuánta gente había quedado invisibilizada o excluida del mercado laboral. Pensar que cuando se diseñó desde el gobierno nacional pensaban que iba a ser para 3 millones de personas, terminaron siendo 9, porque hay un montón de gente que no tenía CBU, no tenía cuenta, estaba por fuera de todo. Nosotros acompañamos también en la apertura de cuentas bancarias, a veces incluso usando nuestros celulares para instalar la aplicación que diera apertura a la cuenta para poder tener el CBU y que puedan tener acceso a la tarjeta. Todo esto lo mismo, claro, lo mismo las unidades sanitarias que si tenían el control podían aportar la leche en polvo. Para los chicos tener todo esto era fundamental, pero por ahí no podía salir la familia a generar un turno en la unidad sanitaria por temor a contagiarse, por acercarse a la unidad sanitaria. Entonces nosotros trabajamos de vuelta en red con los servicios, o sea, con los efectores de la unidad sanitaria, con el administrativo, para decirle tal día va a ir tal persona a presentar la libreta y retirar la leche en polvo de los chicos. Y así, bueno, se han generado turnos médicos para atención, que de otra forma hubiera sido muy difícil en este contexto, gestiones de DNI,
mismo kit de limpieza, porque cuando en la tele ves quédate en casa y limpia las cosas, hay mucha gente que lo queda mirando como si fuera ciencia ficción. Nosotros teníamos como que acompañar eso también con cosas concretas, como en este caso. Así nosotros fuimos haciendo todo esto, algunas familias por ahí cuestiones habitacionales puntuales, se me llueve el techo y necesitaban concretamente algún recurso que por ahí aportar un colchón en un techo que llueve no tiene caso, había que hacer una reparación estructural y había que articular con inclusión, con desarrollo social, hacer alguna solicitud en relación a este recurso y también se gestionaba. Toda esta batería de cuestiones fueron trabajadas por el equipo de esta manera, cuerpo a cuerpo, y bueno, de a poco, esto bien de aspo, cuando fue el dispo, se fue un poco desarmando esta cuestión para poder volver a poner en valor la autonomía de cada familia para que no genere tampoco una dependencia, porque como nosotros sabemos eso es contraproducente también. Pero en ese momento era necesario. Entonces de a poco, bueno, cuando se fue distendiendo el tema del aislamiento y se pudo volver a acceder al mercado de trabajo, de a poco y se pudo lograr que vaya accediendo nuevamente la familia a todas estas cuestiones, y que todavía falta, porque por ejemplo organismos como el ANSES sigue siendo un obstáculo que no se pueda manejar de forma presencial para presentar declaraciones juradas, porque como se volvió virtual, por ejemplo, quizás aquellos que tienen los medios para hacerlo fácilmente pueden acceder. Voy cerrándose. Pero aquellos que no, también es necesario aún, incluso en este momento, seguir acompañando. Todo ese trabajo quiero ponerlo en valor porque la verdad que el equipo se puso la camiseta y salió a jugar en esa, y tengo por lo menos si querés, el orgullo de saber que las familias que estaban en mayor complejidad en cuanto a lo social en ese momento que trabajamos, fueron aquellas que no fueron contactadas en calle por la otra parte del equipo. Quiere decir que pudimos lograr que se cuidaran en cuanto a lo sanitario, a la vez pudieran tener un montón de cuestiones cubiertas por todo este trabajo y todo este esfuerzo articulado entre todos y todas las redes que se fueron armando para esto. Así que bueno, un poco para contar la experiencia y todo lo que se fue ganando en cuanto a lo profesional en este tiempo, que va a ser realmente invalorable y va a quedar en el recuerdo porque es una coyuntura que probablemente, y espero que no se vuelva a repetir, pero que nos dio la enseñanza que realmente de estos no se sale solo. Gracias, Jonathan. Vale. Muchas gracias. Bueno, ahora le paso la palabra a Cintia Ledesma, que es trabajadora social del dispositivo de atención inmediata, y sumo la discusión acerca de la asistencia, que es siempre tan cuestionada por los medios hegemónicos de comunicación y por los sectores dominantes. Así que con este interrogante te paso el micrófono, Cintia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Ledesma, trabajadora social del área de inclusión de desarrollo social de Quilmes, ¿sí? Específicamente el área de inclusión y también teniendo en cuenta desarrollo social, nuestra profesión es fundamental, ¿sí? Todo lo que se gestiona y la intervención tiene que ver con nuestra profesión. Volviendo a esto que decía Sofía con el tema de lo asistencial o de la asistencia, bueno, desde el área de inclusión, este desarrollo, nosotros tenemos una pata, digamos, muy asistencial, ¿sí? Que es la entrega de recursos, que muchas de ustedes, y también Jonathan lo estuvo mencionando, que tiene que ver con la entrega de diferentes recursos específicos, como pueden ser pañales, módulo de alimento, también el tema de recursos municipales, como entrega de chapas, algún ropero, cama, colchón, pero también, y más ya a partir del año pasado, venimos trabajando con otra mirada, ¿sí? Desde una mirada más integral y desde un seguimiento de situaciones en donde nosotras, el equipo, entendemos que la situación compleja que tal vez solicita una familia o una persona sujeto de derecho, que muchas veces tiene que ver con que le llueve el techo, tiene el techo roto, pero también sabemos que esa no es solo la intervención, porque incluso en el relato, en esa primera intervención, también entendemos que se abre una arista de situaciones en donde obviamente no tiene que ver con un recurso concreto y que se solucionan con la entrega de ese recurso, ¿no? Entendemos que tiene que ver con un acompañamiento, un seguimiento, y muchas veces cuando vamos a hacer esa visita y vamos a la vivienda,
no es solo el techo, sino tiene que ver con todo el contexto, no solamente la vivienda, sino también con el contexto y con el territorio en donde se encuentra esa vivienda, con las redes de contención que está atravesando esa persona. La mayoría de las situaciones que nos llegan tiene una jefatura femenina. Eso es una realidad que estamos atravesando, en donde la mayoría de las personas que solicitan alguna asistencia o intervención son madres que se encuentran solas con la crianza. Eso es una realidad. Entonces, nosotros atendemos esa primera intervención, esa primera solicitud de algún recurso, y ahí estratégicamente pensamos qué otra intervención se le puede dar, pensando en un acompañamiento, ¿no? Y acá se nos abre como un panorama sumamente amplio, en donde muchas veces está relacionado con algún área de discapacidad, pensión que está atravesando la familia, con la falta de algún ingreso económico. Y ahí es cuando también nosotros solamente no pensamos en los recursos que contamos desde el municipio, porque también trabajamos con recursos de nación y de provincia, ¿sí? Que son recursos en donde se pueden complementar. Obviamente tiene una vía más burocrática, como toda entrega de recursos, pero también ahí pensamos, ¿no? Si muchas veces vienen personas que no tienen el DNI porque lo extraviaron o porque muchas veces también nunca fueron inscriptas. Eso también es una situación compleja, porque ahí esa persona no accede a ningún derecho, ¿no? Si no tiene DNI, no accede a la asignación, no accede al IFE, no accede al alimentar, no accede a nada. Entonces, cada situación es compleja, cada situación tiene diferente línea de intervención, y bueno, es ahí donde nosotras pensamos en conjunto, muchas veces entre nosotras, tenemos reuniones de equipo, reuniones ya sea con la subsecretaria, con Judith, o con el director Andrés, en donde pensamos en conjunto cuáles son las líneas de acción más, digamos, concretas, o porque no son las mismas para todas las familias ni para toda la población. Muchas veces una familia que tal vez solicita el tema de las chapas para el techo, y también solicita el tema de camas y colchones, bueno, obviamente que le vamos a dar prioridad al techo, porque si se moja todo, digamos, eso también es una estrategia para donde nosotras pensamos con qué recursos comenzamos, porque muchas veces los recursos son muchísimos. Nos ha pasado de viviendas que realmente carecen de todo. Entonces es sumamente complejo, y nosotros le damos importancia a esta parte de lo asistencial, y siempre acompañado de un seguimiento de situaciones, ¿no? Donde la persona se le asesora, se le informa, y muchas veces se le acompaña en temas tal vez mínimos, como por ejemplo hacer la cuenta DNI para poder acompañarla, anotarla en el acompañar, y asesoramientos así que la verdad lo hacemos desde ahí, desde este desarrollo muchas veces. Esto también obviamente se agudizó con el tema de la pandemia. Nosotras, desde el equipo de inclusión específicamente, no trabajamos de forma virtual, porque hacemos tanto atención en desarrollo en Gaboto, como también hacemos visitas en domicilio. Nosotros no lo podemos hacer de forma virtual. Entonces, sí o sí tenemos que ir a la vivienda si tiene que ver con un aspecto habitacional. Obviamente, usamos todos los protocolos, y muchas veces, si no es necesario, no ingresamos a la vivienda, pero por lo general lo hacemos. Y las situaciones de pandemia agudizó todo lo que tiene que ver con el tema de salud, con el ingreso económico y con lo habitacional. También nos hemos dado cuenta que vienen muchas personas por primera vez. Y te lo cuentan y te lo dicen, que por primera vez están viniendo, que no entienden cuáles son los pasos a seguir, cómo son los requisitos, y eso también tiene que ver no solo con lo que veníamos hablando hace rato, ¿no? Con el desempleo que ya hemos sufrido hace varios años, sino también con el tema de la pandemia, el tema de los comercios y la venta. Después, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de población y cómo nosotros se reformuló nuestro trabajo, nosotros actualmente estamos trabajando territorialmente en los CIC, en los Centros de Integración Comunitaria, que se encuentran en todo el territorio de Quilmes.
Nosotros ahora estamos trabajando 2 veces por semana en cada SIG, con una dupla. A mí me tocó elegí trabajar en Espeleta, que es el área en que más conozco y donde vengo trabajando hace bastante tiempo. Y la idea obviamente es que la persona o la familia no tenga que acercarse hasta desarrollo para solicitar algún recurso o alguna situación que necesita acompañamiento. La idea es conocer a la población del territorio, nosotras pensar también los actores que están involucrados en el territorio, y también conocer la singularidad del territorio, ¿no? Porque también entendemos que no, si bien el territorio de Quilmes es bastante amplio y complejo, también entendemos que cada barrio, cada zona, cada localidad también tiene su singularidad. Por ejemplo, acá en Espeleta se trabaja mucho con personas migrantes, y también tenemos asentamiento y la villa, está acá Los Álamos, y eso también, el tema de población migrante tiene sus particularidades acá, y el tema del DNI, digamos, y cada territorio requiere diferentes intervenciones, ¿no? Después, también pensamos en conjunto con la población o con la persona cuál es la mejor estrategia de intervención para poder acompañarla. Después, pensando en cuál es nuestro rol, o pensando en la importancia que tiene nuestra profesión y lo del Estado, bueno, pensando en que lo importante que es tener un Estado presente, políticas públicas concretas que estén atendiendo a la población, y acá nuestro rol profesional, ¿no? Como decía el compañero, que somos un medio y somos la articulación entre las políticas sociales y también entre la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Y también pensando un poco en la burocracia que tiene todos los recursos, ¿no? La entrega de los recursos. Es algo que lo venimos trabajando y lo venimos planteando para que nuestro trabajo sea lo más, digamos, potable posible, para mejorar las condiciones de vida de las personas desde el área que nos corresponde. No sé si me quedó algo, perdón porque hablé muy rápido, pero tenía miedo también del tiempo. No sé si me quedó algo por aclarar. Perdón. Nos entendió perfecto. Muchísimas gracias, Sin, por la preparación. A cada una de ustedes, y a Jonathan, por supuesto, también, por haberse tomado el tiempo de parar la pelota y repensar nuestras intervenciones. Y ahora, bueno, ya cerrando este conversatorio, le paso la palabra a Cara, a Diego y a Judith, quienes habilitaron muy gentilmente el desarrollo de este encuentro. Bueno, gracias Sofi, buenas tardes a todos, a todas, y nada, agradeciendo en primer lugar a todas las trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social. Como dijiste Sofi, la verdad que es gente con mucha experiencia, son personas que conocen el territorio y que todo el tiempo estamos trabajando en repensar las prácticas también, y este espacio que ahora tenemos con ustedes me parece que fue un espacio súper para, como decís vos, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo es nuestro rol? ¿Quién es ese sujeto social con el que trabajamos? ¿Qué pasan con nuestras intervenciones? Y me parece que eso siempre está bueno, y en la vorágine y en el día a día uno no lo puede hacer. Entonces, digo, pararse un poco y decir, estamos yendo bien por acá, no, por acá no falló, ¿por dónde vamos, no? Y un poco lo que queremos promover, o por lo menos es lo que intentamos todo el tiempo, es promover esos espacios de encuentro. En nuestro rol, digo, de autoridades, tratamos siempre de generar espacios de encuentro, de repensar, de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué no está funcionando? ¿Y por qué no funciona? Porque al trabajar con familias, al trabajar con la cuestión social,
no todo es lineal, digo, y un poco lo decían cada uno, ¿no? No es que con una familia con esta problemática, la segunda familia que tenga esa problemática vamos a hacer lo mismo. Y me parece que ahí es donde, digamos, nuestro rol, digo, yo también no lo dije, pero soy trabajadora social, digo, y en el pensar con otros y en el construir con otros, digo, cómo ponemos en juego los saberes técnicos y profesionales de cada uno también para generar esas estrategias de intervención y esas soluciones que esas familias, que esos sujetos sociales también buscan de nosotros, ¿no? Una solución, bueno, somos ese puente y somos esa solución que esas familias están buscando. Bueno, y no es todo lineal, y me parece que ahí es donde, digamos, nuestro rol es donde juega un papel fundamental. Y cuando leía las preguntas y los disparadores y pensaba, bueno, ¿quién es ese sujeto social con el que nosotros desde la Subsecretaría de Política Integral de Niñez y Adolescencia trabajamos, ¿no? ¿Es el niño, la niña y el adolescente exclusivamente? ¿Son sus familias? ¿Son un grupo familiar extenso? ¿Son sus referentes afectivos, comunitarios, la escuela? ¿Son las organizaciones sociales? Digo, es todo eso, ¿no? Es todo eso, y si aparece una vecina, es la vecina también, porque son niños y adolescentes y sus vínculos, no son solos, sino son ellos y sus vínculos, ellos y sus relaciones. Entonces me parece que ahí es donde no tenemos un solo, ¿no?, objeto, sujeto de intervención, sino es todo. Y muchas veces, digo, no se trabaja, y un poco Johnny lo contaba, y Flor, solamente con el niño y la niña adolescente. Me parece que muchas veces trabajamos con su entorno, ¿no? Y para poder fortalecer ese entorno que va a cuidar, que va a proteger, que va a acompañar. Así que bueno, nada, es como súper extenso el trabajo, no es lineal, es de construcción constante, y a veces también en esa construcción constante, o en ese trabajo constante, o en la urgencia, y en la emergencia también uno se pierde, ¿no? Y pensaba en esto de los aprendizajes, ¿qué aprendimos nosotros en todo este contexto de pandemia? ¿No? Bueno, un poco ayer charlábamos, y esto de correr con la urgencia o correr con la emergencia también te hace que uno pueda equivocarse. ¿Por qué? Porque no podés parar, porque no podés pensar, bueno, hay que resolver y hay que hacer. Bueno, me parece que uno de los aprendizajes es eso, bueno, paremos un segundo, ¿cómo lo podemos resolver? Si viene una urgencia y una emergencia y hay que resolverlo lo más pronto posible, ¿cómo nosotros nos damos ese lugar para poder tomar ese tiempo de pensar, ¿no? De pensar desde un lugar técnico, de pensar desde un lugar profesional, pero también de pensar que es una emergencia. Entonces, nada, uno de los aprendizajes, creo yo, por lo menos desde mi rol que me tocó, es, bueno, cómo la urgencia y la emergencia también nos lleva quizás a no pensar claramente y a querer resolver, y a veces ahí, ¿no? Es donde podemos cometer algún error, por decirlo de alguna manera, algún error, o quizás la solución estaba por el lado A y uno fue por el lado B, digamos, ¿no? Así que nada, como para traerlo. Y después, cómo uno se vinculó con las personas en el contexto de pandemia, cómo uno, y un poco cuando lo escuchaba a Johnny, y todo el abordaje que se hizo en calle, una de las cosas que les pedíamos a los trabajadores o a los operadores que salían, que se vistan, ¿no? Que se pongan todos los elementos de protección, el traje, la máscara, y cómo vinculas desde ese lugar, cómo te conoces, si el otro al cual vos necesitas generar un vínculo, una cercanía con todos esos elementos puestos. Y me parece que no se logró, y los equipos del servicio local tampoco estaban todos atendiendo y tomando entrevistas con todos los elementos de protección, porque uno trabaja desde otro lugar, ¿no? Sí, tratamos de que sea todo lo más cuidado posible, y sí buscamos de que, digamos, mantener distancias, y sí se busca, pero al fin y al cabo uno necesita generar un vínculo, una confianza, que con todo eso del COVID, que lo único que pone es distancia. Cuando uno
cuando digo las circunstancias, la pandemia te pone distancia con el otro. Y nosotros necesitamos no trabajar en la distancia. Así que nada, me parece que ahí se jugaron nuestras intervenciones, se jugaron nuestras estrategias, se reconfiguró todo lo que queríamos, o lo que pensábamos, o cómo lo veníamos trabajando, ¿no? Y otra de las cosas que quería traer era cómo se traspasaron esos límites desde lo profesional, un poco que todos lo comentaron. Bueno, pusimos a disposición nuestros teléfonos personales, la familia nos escribía a cualquier hora, la escuela no, digo, y cómo uno traspasa esos límites de lo profesional, si se quiere, o de un horario y de una estructura. Bueno, yo trabajo de tal hora hasta tal hora, y yo ejerzo mi rol y mis funciones en este lugar físico y con estas estrategias, y bueno, y ahora era todo un avallazamiento de teléfonos personales, llamadas, videollamadas, cosas que digamos que en otro contexto quizás no se hubiese dado, pero había que dar soluciones, ¿no? Y había que estar y había que acompañar. Entonces ahí me parece que la pandemia hizo también que se rompan esos límites que uno pone desde la objetividad, ¿no? Así que eso era algo que quería traer. Y después algo que nosotros nos dimos en la subsecretaría, y un poco también lo contaba Cintia, que lo están haciendo, y bueno, Judith lo podrá decir mejor, es reconfigurarnos nosotros como espacio de trabajo. Entonces, en medio de la pandemia, en medio de las intervenciones, nosotros también quisimos, bueno, pensamos que el servicio local debería trabajar de esta manera. Entonces, era trabajar con las familias, con la asistencia, pero también reconfigurarnos, y ahí armamos como otros modos de pensar la territorialidad y los equipos, y me parece que eso es súper valorable, porque todos nos acomodamos a intentar cambiar esas lógicas de trabajo, porque también nos pensamos en que, bueno, venimos funcionando hace muchísimos años, un poco pero decía, si no es siempre lo mismo. Así que nada, un poco fui tomando cada una de las cositas, y acuerdo con mucho de lo que se dijo acá, súper agradecidos a la universidad por elegirnos, ¿no? Como un lugar también de práctica, y como un lugar de aprendizaje, y me parece que eso es lo más rico, y agradecerle a las compañeras trabajadoras y trabajadores, porque está Johnny, que se sumaron a esta experiencia, y que me parece que lo que queda, o lo que nos damos este lugar, es bueno, en repensarnos no solos, digamos, en repensarnos con el otro también. Así que bueno, nada, eso, súper agradecida a ustedes, a la universidad, y también a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de toda la Secretaría. Muchas gracias, Carolina. Muy orgánico. Judith, ¿querés seguir vos por orden de jerarquía? No, sigo yo después de Caro. Está bien. Brevemente, no quiero robar mucho tiempo. En principio, digamos, tengo el agrado de conocer a cada uno y a cada una de los que, digamos, estuvo exponiendo. Por ahí a Cintia no la tengo, digamos, tan vista, no me la puse en lo menudo, ¿no? Pero el resto de los compañeros y compañeras, la realidad es que es un placer trabajar en lo diario con ellos y con ellas. Yo escuchaba como, digamos, lo inconmensurable que es la tarea de los trabajadores sociales. Yo soy psicólogo, por ahí soy un poco, vengo de otra profesión, pero la verdad es que es impresionante, y la realidad es que, como decía Gise, se trabaja siempre en grupo, se trabaja en equipo, pero hay algo que también tiene que ver con lo específico, ¿no? Y me parece que si hay algo que tiene la función de los TS y de las TS en los equipos de trabajo, es traducir las necesidades en acceso a derechos, y traducir esas necesidades en acceder a algo posible también, ¿no? Porque, digamos, sabemos que la mayor vulneración tiene que ver con la pobreza,
Entonces, a partir de ahí en adelante hay un montón de cuestiones que empiezan a estar en falta. Pero me parece que, digamos, en este tiempo que llevamos en gestión, en este tiempo que llevamos trabajando junto a los equipos, lo específico, creo yo, lo que yo observo, ¿no? En la diaria de cada uno de los trabajadores sociales de la subsecretaría y de las trabajadoras sociales, es transformar eso que está necesitando cada familia en algo posible, en algo que sea posible llevar adelante. Y también en humanizar ese otro que está bastante quebrado, ¿no? Porque, digamos, un DNI lo puede tramitar cualquiera, pero una identidad no. Me parece que un poco lo que viene haciendo la subsecretaría y la impronta que le viene dando la gestión, digamos, Caro, Judith y la secretaria, es, digamos, no pensar solo en términos de recursos. Esto se lo robó a Judith porque lo aprendí de ella. No pensar solo en recursos, sino en pensar en estrategias. Y cómo eso que cada uno de los trabajadores y trabajadoras va gestionando, digamos, lo privilegia y lo eleva, ¿no? Yo digo, no es un documento, es una identidad. Flor hablaba de que el equipo de promoción, bueno, lleva, digamos, un cuadernillo para que los pibes y pibas puedan, no sé, dibujar, pintar, pero no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el derecho al juego, con la diversión, con lo estructurante que es, digamos, la dimensión más lúdica, ¿no? Y más simbólica de la existencia humana. Así que es lo que yo rescato de cada uno de los que expusieron. Y esto, ¿no? Yo como que me quedo pensando en esto, transforman, digamos, lo que está sucediendo en algo posible. Y eso es invalorable. Y por ahí, digamos, los otros integrantes, ¿no? Porque hay abogados, hay psicólogos, hay otras profesiones, por suerte nos dimos el privilegio de incorporar en el último tiempo, hay sociólogos, antropólogos, digamos, los tesis tienen como esa particularidad, ¿no? De captar la sutileza de aquello que está faltando y ver de qué manera eso que está faltando es posible, digamos, llevarlo adelante. Así que un placer y celebro estos encuentros porque, digamos, como que uno en perspectiva puede empezar a entender un poco de qué se trata laburar con otros, que es lo que dijeron un poco los compañeros y compañeras. Así que gracias. Gracias, Diego. Ahora sí, le dejamos el cierre de la actividad a Judith. Hola, buenas noches a todos. La verdad que un placer nuevamente estar compartiendo con las estudiantes y los estudiantes de la Jaureche, obviamente con buena parte del equipo de la SECRE, poder pensar y repensarnos. Esto que me parece esencial y que cuando Astor generosamente nos vino a ofrecer y a pensar juntos esto de estudiantes de la Jaureche en Quilmes, fue lo primero que me vino a la mente y que me pareció como muy importante, que con, nada, el municipio todo, pero particularmente en la Secretaría de Desarrollo Social decíamos, es tener estudiantes es preguntarnos todo el tiempo, porque los estudiantes preguntan, y eso hace al proceso de aprendizaje, ¿no? Ya lo dijo Freire, la importancia de la pregunta en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y sigue siendo verdad una y otra vez. Cuando nuestras pibas y nuestros pibes vienen a pensar con nosotros las prácticas, nos hacen pensar y desnaturalizar nuestras propias prácticas, y repensarse hace, aún en esta situación de emergencia, poder no naturalizar respuestas automáticas, sino ser críticos con nosotros mismos y poder ir rearmando el cómo respondemos ante una situación que bien lo plantearon cada uno de los chicos. Lo planteó Jonathan, lo planteó Cintia, lo planteó Verónica, Flor, Gise. La realidad es muy dura para nuestros sectores populares, muy dura. Después de 4 años de políticas neoliberales, nos encontramos con 3 meses y una pandemia mundial. Y eso hace que tengamos que repensarnos absolutamente para poder pensar prácticas que sean algo que apareció una y otra vez en lo que fueron charlando los chicos, que es esto de la restitución de derechos. Fíjense que en lo que hablamos
mucho del discurso fue más pensado sobre la restitución de derechos que sobre la promoción de derechos. Y eso tiene que ver con el contexto, no con el deseo. Todos nos estábamos pensando a esta altura, cuando estábamos iniciando la gestión, en estar trabajando mucho más promoción de derechos. Y la verdad es que la Resti ocupa muy buena parte de nuestro tiempo. Retomo a partir de algunas de las preguntas que nos plantearon nos planteó Sofía, nos planteó el equipo para pensar el encuentro de hoy, y es esto de pensarnos a partir de la cuestión social. ¿Qué implicó qué cosas relativas a la cuestión social se pusieron de manifiesto en estas problemáticas que se agudizaron, se plantearon como más fuertes a través de la pandemia? Y ahí retomemos un poco como más conceptualmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuestión social? Estamos hablando de la ruptura que implica capital-trabajo, esta pregunta constante sobre cómo hacemos para hacer sociedad, pensarnos en Latinoamérica, donde la cuestión social no tiene que ver solo con el Estado capitalista, sino que tiene que ver con rupturas de lazos comunitarios que trajo la conquista. En esto yo traigo fundamentalmente, creo que cuestión social son todas estas cosas, pero traigo fundamentalmente esto que me parece que nos sirve en este momento para pensarlo, que es la igualdad formal ligada a que somos todos ciudadanos y hay un derecho que es igual para todos, y una desigualdad material que aparece en los relatos de cada uno de los compas que estuvieron hablando hasta ahora, en cuanto a una desigualdad material y simbólica en donde los sectores populares realmente aparecen desposeídos de este derecho. Y en esta desposesión de derechos me parece que un concepto que trajo Verónica hablando de la ley, es de la ley de infancias, pero me parece que esto aplica en términos generales a cómo pensamos las políticas públicas, es que con quienes trabajamos nosotros son sujetos de derechos. Este concepto central hace que estemos todo el tiempo repensando cómo estas desigualdades, como esta pobreza en términos de desigualdad, no pobreza como entidad en sí misma, tiene que ser repensada para poder pensar cómo hacemos para que seamos realmente iguales, para tener todos las mismas posibilidades. En tener todos las mismas posibilidades y las mismas necesidades básicas cubiertas, y que no haya este tipo de desigualdad, el concepto de sujeto de derecho aparece como un concepto central. Primero, porque es sujeto el otro con el que estamos trabajando. Entonces, estas intervenciones que fueron relatando cada uno de los chicos, Cintia, Verónica, Jonathan, Florencia, Gise, son intervenciones con otros que son sujetos, que tienen poder de agencia, que tienen posibilidad de ir armando con nosotros la estrategia para poder ir modificando la realidad y transformando la realidad. Pero con la responsabilidad de que somos Estado. Entonces las políticas estatales son las que pueden y tienen la responsabilidad de no ponerle al otro la responsabilidad de cambiar su realidad, sino trabajamos en conjunto para que ese sujeto vaya hacia la realidad que quiere, que él está planteándose, pero que al mismo tiempo podamos darle los elementos necesarios para que pueda hacer esa transformación. En esto aparecen como actores fundamentales algo que apareció muy fuerte en lo que dijo Flor, en lo que dijo Gisela, en lo que dijo Jonathan, que tiene que ver con el equipo, con esto desde la soledad, desde el trabajador social solo, omnipotente, intentando transformar la realidad, es imposible. Solo desde pensarse como equipos, pensarse con el otro, es que pensar juntos esas estrategias para poder habilitar al otro a poder llevarla adelante, es que podemos trabajarlo. Y lo otro que me parece que aparece como importantísimo es el tema en el discurso de los chicos, pero en nuestras realidades cotidianas, es el tema de las redes, del trabajo con organizaciones comunitarias. ¿Cómo hacemos como Estado para recuperar derechos rotos durante tanto tiempo y en una situación de tantísima desigualdad? Y
la crisis económica y social, con redes y con organizaciones comunitarias. En esto aparece como importantísimo trabajar a partir de esas redes para poder pensar estrategias que tengan en cuenta la complejidad de los problemas que nos estamos planteando, y entonces la respuesta pueda ser mucho más integral. Y ahí aparece algo que trajo Cintia también, que es el tema de poder pensar lo multiactoral. Es inclusión, digo, la Subsecretaría de Inclusión la que da la respuesta a las familias de Quilmes. No, en todo caso es la Secretaría de Inclusión junto con, la Subsecretaría de Inclusión, perdón, junto con la Subsecretaría de Niñez, junto con el resto de las áreas municipales, junto con políticas de provincia, junto con políticas de nación, porque si no podemos pensar todos esos recursos articulada e integradamente, nunca la respuesta va a poder tener cierta integralidad. La palabra integralidad nos aparece una y otra vez, porque si no estamos pensando en sujetos fragmentados, y volvemos a la peor forma de la manifestación de la cuestión social, que es la fragmentación de la realidad. Le damos solo respuesta al pedacito que nos toca como agencia estatal que se ocupa de, no sé, la asistencia. Entonces nos ocupamos que la familia tenga colchón. Ahora, ¿en qué estrategia? ¿Cómo pensamos esto? ¿Cómo trabajamos esto con la familia, con las organizaciones? Es la dependencia absoluta de esa familia para volver a obtener otro colchón, y eso ahí aparece como fuerte e importante de trabajar, cómo entendemos y cómo pensamos la asistencia. La asistencia para nosotros tiene que ver con la restitución de derechos, claramente, pero también tiene que ver fuertemente con poder pensarla en función de recursos que pongan en poder de agencia al otro, que puedan pensar, dar las bases mínimas de los derechos necesarios para poder al otro tenerlo. A ver, si alguien no come, no puede poder pensar en cómo arma su otro día, está pensando en el hoy. Jonathan un poco lo traía con esto de cuando uno trabaja con situación de calle, la tarea de una familia en calle es pensar cómo hace para comer ese día, dónde va a dormir esa noche. No hay forma de pensar más adelante, no hay forma de pensar en estrategias. Se piensa en la estrategia de sobrevivencia inmediata, y poder habilitar las cuestiones mínimas necesarias también hace habilitar la posibilidad de poder pensar un mañana. La asistencia para nosotros igual no es solo las cuestiones mínimas necesarias. Asistencia es tener derecho. ¿Por qué, si tuviéramos la posibilidad, por qué un lavarropas no sería parte de la asistencia? ¿Por qué, digo, esto de la disputa con los medios? Y acá yo sé que me pongo polémica, pero me interesa que lo pensemos juntos. ¿Por qué en la clase media tendríamos derecho a tener lavarropa, pero los pobres no tendrían derecho a tener lavarropa o televisor? Yo creo que es un derecho, porque son elementos mínimos que implican, por ejemplo, mejorar la situación de las madres o de las mujeres, no tienen por qué ser madres, que en general se ocupan del cuidado. Entonces, tenemos que estar pensando cómo habilitamos derechos para poder modificar cuestiones que tienen que ver con la promoción, que tienen que ver con plantearse desde otro lugar las realidades cotidianas. Si no, volvemos a los pobres que tienen que merecer para poder lograr algunas cuestiones. Perdón, me fui con esto, pero el tema de la asistencia a mí me parece como central a discutir en nuestra profesión. Volviendo a cosas que trajeron los chicos, esto de trabajar con organizaciones, trabajar estrategias de acción, ser multiactorales, poder encontrarse con el resto de los actores, son elementos centrales para poder pensar para poder pensar nuestra quehacer profesional en cualquier momento, pero en la pandemia más que nunca. Y lo otro que traigo y que me parece que la pandemia puso de manifiesto es la esencialidad del trabajo social. Jonathan lo describió muy punto por punto. El derecho estaba accesible porque estaba en internet para poder llegar al IFE.
si uno no estaba ahí con el otro para poder armar la posibilidad, bueno, también lo decía Cintia ahora con el programa Acompañar, si uno no está con el otro, con la otra, para poder habilitar la posibilidad de sacar una cuenta DNI, que en principio cualquiera lo podría hacer, pero después no es cualquiera quien puede hacerlo, implica toda una serie de pasos, de elementos que en el analfabetismo digital lo impide. Si no estamos ahí en el persona a persona, ¿cómo hacer para poder trabajar estas cuestiones? Y eso deja gente afuera, y dejamos de tener capilaridad en cuanto a las atenciones. ¿Cómo hacer para llegar a los últimos si no es en el persona a persona? Y en eso el trabajo social es esencial, hace a la capilaridad en que podemos lograr que las políticas públicas lleguen a cada uno de los sujetos, y la posibilidad de encontrarnos con las organizaciones sociales, que son muchas veces los que conocen a aquellos sujetos que más necesitan y que ni siquiera creen que están habilitados para acercarse al Estado a pedir o a plantear sus necesidades. Entonces, poder hacer este recorrido desde cómo entendemos la cuestión social, a por qué la asistencia es un derecho, pasando por la actividad de cada uno de los compas que estuvo relatando su actividad en territorio, es una oportunidad que la Jauretche nos dio de pensar y de escucharnos y de poder rearmarse nuevamente en donde tenemos que pararnos para poder habilitar derechos que son de cada uno de los ciudadanos de Quilmes. Gracias. Por ahí andaría la cosa. Bueno, muchas gracias, Judith. Muy claro. Bueno, ya estamos cerrando muy bien con el horario. Como guardiana del tiempo, les debo mandar una felicitación a cada uno de ustedes y con un abrazo enorme a la hija de Cintia, que pobre, siempre nos hace el aguante. Ya cerramos este espacio. Saludos.